Buenas tardes a todos, gracias por estar conectados ya ahí. Es una bendición para nosotros de alguna manera poder estar conectados ya. Gracias a todos por su fidelidad siempre para poder estar presente en este programa, y creo que es bien importante que hagamos una oración ya que el Señor nos va a bendecir en esta tarde. Y creo que he venido anunciando esta palabra, he venido enseñando acerca de varias funciones de los profetas, que ha sido muy extraordinaria, y yo creo que se llegó el tiempo en que el Señor nos va a empezar a revelar muchas cosas que a veces no comprendemos y que vemos en las facetas de aquellos hombres de Dios que estuvieron ahí siempre. Yo quiero abordar esta tarde el tema acerca de las lágrimas de los profetas, y encontré varios profetas, pero antes de eso hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Apelamos al trono de tu misericordia, Señor, para que tú nos bendigas, para que tú nos guardes, nos protejas. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda llevar espíritu, pueda llevar enseñanza, pueda llevar conocimiento a aquel pueblo al cual ha de oírla en esta tarde. Y yo te ruego, Señor, que caiga esa unción sobre mi vida, una unción profética para poder enseñar la palabra profética. Te ruego también, Señor, por la vida del pastor William Godoy. Señor, te ruego que lo libres de aquel mal, Señor, que restaures su ser, su alma, su espíritu, sus pulmones. Señor, sácalo de ese mal virus, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te ruego por aquellas personas que también están siendo contagiadas de esto. Señor, dale la fuerza, la fortaleza a su sistema inmune para que ellos puedan llegar a ser aquel propósito al cual tú los has llamado. Te ruego en el nombre de Jesús que tengas misericordia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. No sé si está ahí, si me puede darle un amén ahí fuerte. Vamos a empezar a abordar un tema tan interesante. Creo que he estado viniendo meditando acerca de todos los profetas y me doy cuenta que hay algunos profetas que nosotros debemos de analizarlos un poco muy bien, porque sé que de alguna manera nos va a traer un gran beneficio cuando los busquemos, cuando encontremos las cosas que ellos de alguna manera nos muestran para poder enseñar. Y obviamente cuando hablo del profeta, las lágrimas de los profetas, no me refiero únicamente a aquel profeta Jeremías, sino también me refiero a aquellos hombres que de alguna manera, viendo y profetizando y Dios mostrándole la vida de aquellas destrucciones que iban a venir, Dios los auxilió en ese momento. Bueno, creo que vamos a empezar de lleno. Acompáñenme entonces, como ve la gráfica ahí, me voy a correr un poquito ahí, no sé si le voy a estorbar un poquito ahí, pero quiero leer un poquito aquí con ustedes acerca de esto. Y entonces, acompáñenme entonces a este tema tan lindo, y creo que encontré varios profetas que de alguna manera estuvieron ahí. Tengo un problema con mi computadora, así que solo deme un segundo.
Ok, ya estoy de vuelta. Bueno, quería comentarles acerca de esto. Tuve mi computadora como que se frizó un poquito, pero ya gracias a Dios ya la tenemos lista. Así que quiero abordar el tema acerca de las lágrimas del profeta. Y creo que es bien importante porque no solamente le vamos a dar la vista a esa figura y a esa tristeza y por qué es que ellos lloraron. Creo que cuando hablamos de lágrimas nos tenemos que referir a ciertas cosas que suceden, que producen tristeza, llanto, y de alguna manera cuando examinaba a estos profetas me daba cuenta que había un dolor en ellos, no por lo que ellos estaban viviendo, sino lo que iban a pasar otras personas. Así que acompáñenme a Jeremías 9:1, nueva versión internacional. Dice esta versión: ojalá mi cabeza fuera como un manantial y mis ojos como una fuente de lágrimas, dice. Oiga, esta palabra lágrima aparece en dos funciones. Aparece en la H1830, que quiere decir dima, de una palabra femenina, que quiere decir llorar o lágrima. También veo de la H1831, que va paralela, que es una palabra dema, que es una palabra masculina, se puede decir, y nos está hablando de lagar y de lágrimas. Mire qué interesante esto, porque cuando vemos al profeta anunciando en Jeremías 9:1, usted se va a dar cuenta en realidad las cosas que suceden ahí y lo interesante que nosotros debemos de comprender por qué es que los profetas reaccionaron de esa manera a llorar por el pueblo. No se llora únicamente por lo que le va a pasar a uno, sino que ellos derramaron sus lágrimas porque venía el cumplimiento de palabras que Dios había enviado a través de otros profetas y no quisieron ellos tomar esa decisión de cambiar, y por eso vinieron varias cosas. ¿Por qué abordo primero a Jeremías? Porque de ahí me voy a ir desarrollando, porque quería encontrar en realidad qué significa la palabra lágrimas. Nueva versión internacional dice: ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas. Y entonces me doy cuenta que la palabra llorar o lágrimas es similar a un lagar. Y cuando yo entendía esto acerca de un lagar, se me imaginaba cuando en el lagar es donde echan las uvas. Yo no sé si está de acuerdo conmigo, que uno pone las uvas y entonces se machacan. Y entonces cuando yo veo esa figura y veo en otras figuras, me doy cuenta que las uvas que están maduras, aquellas uvas que de alguna manera alcanzaron un nivel, las van a meter a un lagar para hacerlas pisoteadas de tal manera que se succione el jugo de ese lugar. Ahora, cuando hablamos de un lagar, lo primero que se me viene a la mente escatológicamente la tribulación, ¿verdad, hermano? Porque de ahí le van a sacar el jugo a muchas uvas que no quisieron de ahora de alguna manera dar el vino que ahora es importante que lo tengan. Bueno, regreso con eso. Entonces aquí Jeremías 9:1 está diciendo: ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos fueran una fuente de lágrimas. Oiga, y luego dice: para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Mire qué tremendo esto, porque cuando leemos al profeta Jeremías tenemos que comprender que está hablando de un tiempo similar al que estamos viviendo ahora los profetas del Nuevo Testamento, los ministros del Nuevo Testamento, porque se va a dar cuenta por qué es que el hombre lloró por el pueblo de Israel. Para llorar de día y de noche, dice él, por los muertos de mi pueblo. Oiga, y luego en el 9:2 dice: ojalá tuviera yo en el desierto una posada junto al camino. Me llama la atención porque en la trayectoria del camino usted sabe que cuando Moisés huye al desierto porque lo quería matar el príncipe de Faraón, dice que él lleva una trayectoria y va hacia un lugar donde encuentra 7 mujeres, y una de esas 7 mujeres se casa, y obviamente el suegro de él era Yetro. Pero me llama la atención porque todo va ligado a una figura extraordinaria de Cristo que se casa con una de las 7 mujeres de Yetro, de las hijas de Yetro. Obviamente Yetro viene a ser la figura del padre, pero dice que cuando él regresa
ya que el Señor le ha hablado por la zarza y que va de rumbo a, ¿cómo se llama?, a regresar a Egipto. Eso es figura de la segunda venida de Cristo. Dice que él va con la novia y dice que va caminando y dice que ella se queda en la posada. Y qué interesante, se quedó en la posada porque de ahí él iba a bajar solo juntamente y se le iba a manifestar primeramente a los ancianos, que es figura de que se le va a presentar a los ministros, y después juntamente con los ancianos iba a entrar a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Pero ¿por qué le digo yo esto? Porque me llama la atención. Ojalá tuviera yo en el desierto una posada junto al camino. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Él está viendo la destrucción. Jeremías es la única persona que no llevó sufrimiento, obviamente como lo llevó el pueblo cautivo. Cuando el pueblo fue cautivo por su desobediencia, porque Jeremías le profetizó, el Señor les habló, pero ellos no quisieron desarrollarse. Entonces me llama la atención a mí esto. Ojalá tuviera yo en el desierto una posada junto al camino. Oiga, abandonaría a mi pueblo y me alejaría de ellos, porque todos ellos son adúlteros, son una banda de traidores. Aquí ya me empiezo a dar cuenta que ya había sido profetizado. Jeremías se encuentra con verdaderos profetas de Israel y tuvo que enfrentarse ante sacerdotes y reyes que ejercían en ese momento. Y me llama la atención porque es figura de lo que estamos viviendo ahora. Ahora nosotros nos enfrentamos ante falsos ministerios, ante falsos sacerdocios, nos enfrentamos ante falsos profetas, y de alguna manera como que tenemos que marcar la diferencia. Mire, un falso profeta no te va a anunciar en realidad las cosas que vienen, si lo que él quiere es la destrucción para el pueblo. Y estos profetas le profetizaron a Israel que iban a tener victoria, que no iban a ser cautivos en Babilonia, cuando la Escritura dijo que todo lo contrario iba a suceder con ellos. Malaya yo tuviera, dice Jeremías, una posada en el desierto. ¿Sabe? El lugar de la posada es, hablando escatológicamente, es el lugar que le van a dar a la novia, porque la novia no baja con Moisés a liberar al pueblo que está cautivo, sino ella se queda en la posada. Eso me llama a mí la atención, porque ya Dios tiene preparado un lugar para aquella iglesia que es novia. Pero regreso con esto. Aquí él está viendo que hay un error en ellos, está viendo que se está cumpliendo lo que se dijo por medio de él hacia los reyes y a los sacerdotes, y entonces él dice: ¿qué diera yo por llorar día y noche por mi pueblo? Porque veo la muerte de ellos. O sea, él miraba que estaba viendo un suceso, y eso le provocó a él derramar lágrimas. Pero mire, no me voy a quedar mucho en esto. ¿Por qué? Porque el pueblo en ese momento había idolatría. El Señor le dijo a Jeremías: ¿qué ves, Jeremías, en mi pueblo? Y Jeremías vio enemistades, pleitos, idolatría, adulterios, fornicaciones. Vio que los profetas se habían corrompido, vio que los sacerdotes se habían corrompido, vio que los reyes se habían corrompido. Y eso, hermano, causó la ira al Señor, y tras de eso eran idólatras. Y eso me llama a mí la atención, porque entonces dice Jeremías: porque todos ellos son adúlteros, son una banda de traidores. Tras de eso traicionaron al Señor. Déjeme abordar un poco en esto, porque es importante poner la base. Jeremías 9:3 dice: tensa su lengua como un arco, en el país prevalece la mentira, hablando de ellos. Y luego dice: no la verdad, porque va de mal en peor. Mi pueblo va de mal en peor, y a mí no me conocen, afirma el Señor. Wow, me llama la atención, porque entonces el hombre estaba viendo el cumplimiento de toda palabra que Dios le había dado a él, y lo estaba viendo ante sus ojos. Por eso, aún ya de último, entre la Escritura, parafraseando eso, llegó uno de los reyes, uno de los siervos de este rey de Babilonia, y le dijo: Jeremías, ¿qué profetizó Dios acerca de ti?
Y mire, le profetizó que él estaría con él y que no le iba a faltar nada y que iba de todo lugar, a él no le iban a hacer daño. Y mire, que se haga como Jehová dijo, dice el siervo babilónico. Y se cumplió y a Jeremías no le hicieron nada. Bueno, cuando hablo de esto es que el profeta Jeremías ve cómo se hunde el pueblo de Israel en cautividad por Babilonia. Ahora nosotros nos damos cuenta que lo mismo está sucediendo. Babilonia cabalga con pasos agigantados, tomando terreno dentro de las congregaciones, y nosotros debemos de tener de alguna manera abiertos nuestros sentidos para discernir en realidad estas cosas. Bueno, no me voy a abordar más, solo quería poner como pie de imprenta, porque es importante que nosotros miremos por qué es que los profetas muchas veces lloran. Siempre se le da el término que Jeremías es el profeta llorón, pero hoy me doy cuenta que encontré a otros profetas que lloraron y por la misma causa. Así que acompáñenme entonces. En el 9:4 dice: cuídese cada uno de su amigo, no confíen ni siquiera en el hermano, porque todo hermano engaña y todo amigo difama. O sea que el pueblo de Israel estaba en una situación muy difícil. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que las lágrimas de este hombre, al ver la destrucción, al ver al pueblo cautivo, hermano, le provocó escribir un libro de lamentaciones. El profeta Jeremías escribe el libro de lamentaciones y cuando usted lo lee, para llorando, porque dice: les abrieron las matrices a las mujeres que estaban embarazadas y mataron a sus bebés. A los niños de pecho los agarraron y los estrellaron ante las paredes. A nuestras jóvenes las violaron. Hermano, empieza el hombre. Yo me imagino que cuando él escribió el libro de lamentaciones estaba llorando porque había visto lo que Dios había profetizado a aquel pueblo que no quiso salir de su rebeldía. Hay mucha gente que va a llorar en aquel día. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ay de las que críen en aquellos días. Ay, hermano, por favor, ¿por qué? ¿En dónde? En la tribulación, porque la misma figura de lo que sucedió en aquel tiempo va a suceder en la tribulación. Por eso, hermano, nosotros debemos de comprender de que si Dios nos está llamando al arrepentimiento, pues si se me traba la lengua, si Dios nos está llamando al arrepentimiento, tenemos que prestar muy bien atención a la palabra que Dios ha puesto proféticamente. Qué interesante esto. Déjenme entonces abordar un poco. Dice Jeremías: ni aún en los hermanos había que confiar ya, ni en los amigos, porque se difamaban y otros hablaban mentira. Entonces, abordemos un poco más en esto. Déjenme leer un poco esto. El profeta Jeremías vivió en uno de los periodos más difíciles de la historia, así como lo estamos viviendo nosotros. Fue testigo de la caída de un gran imperio asirio y de un surgimiento de otro imperio que se llama Babilonia. Interesante. En medio de todo ese torbellino, el reino de Judá fue gobernado por 5 reyes y 4 de esos reinados fueron desplorables. O sea, la verdad que se corrompieron, hermano. Entonces, Jeremías nos muestra que es figura de aquel mover profético del final de los tiempos, hermano, donde nosotros como ministros vamos a tener que llorar por aquellas almas que no quieren nada, hermano. Así estamos ahora los ministros, llorando por dentro, predicando para que las almas, para que todos aquellos que se han ido al mundo regresen, porque todos aquellos que están siendo cautivos por el sistema babilónico regresen a la casa, hermano. Pero la verdad es importante, y yo creo que, como decía nuestro apóstol, es necesaria la tribulación. La verdad que como vemos la cristiandad y cómo se está manejando el pueblo, es importante que venga la tribulación, hermano. Entonces, abordemos un poco más en esto. Jeremías declaró en el mensaje de Dios durante 40 años. Jeremías profetizó 40 años. Hermano, a un pueblo que no quiso abandonar su idolatría, no quiso abandonar, hermano,
el robo, el adulterio, la fornicación, no quiso. Y Dios de alguna manera lo sentenció y nos deja plasmado que lo que va a suceder en la tribulación viene haciendo lo mismo. Ahora tú y yo nos paramos a profetizarle a aquel pueblo que regrese, que se apartó del Señor y que regrese. Pero mire, ahí se va a dar cuenta las lágrimas de este hombre. Una de las cosas que llevó al pueblo de Israel a que Dios tomara acciones difíciles con ellos fue por su soberbia, man. Es que la verdad que cuando la gente es orgullosa, es difícil predicarles. Jeremías 13:16 dice, Nueva Versión Internacional, dice, glorifiquen al Señor su Dios, oiga, antes de que haga venir la oscuridad y ustedes tropiecen contra los montes y los sobrios. Luego dice, ustedes esperan la luz, pero Él la cambiará en tensas tinieblas. Él la convertirá en una profunda oscuridad. O sea, lo que está diciendo es, ya les di tiempo para que se arrepientan. Les he venido hablando a través de los siglos, a través de los años, que viene un tiempo de tribulación, pero ustedes no quieren cambiar su forma de pensar. Siguen siendo arrogantes, siguen siendo orgullosos y no quieren dejar al pecado. Y luego, mire, en el 13:17, pero si ustedes no obedecen, lloraré en secreto por causa de su orgullo. Entonces aquí Jeremías me hace ver a mí que el mismo dolor que él llevaba era el mismo dolor que Dios le hacía manifestar a él. Porque mire, hermano, se recuerda que hay un profeta que Dios le dice que se case con una mujer ramera y que tenga hijos de fornicación. ¿Se acuerda de ese profeta? Oseas, hermano, estaba esperando ser consagrado. Y se imagina Oseas en este tiempo que quería casarse, que quería tener su ministerio de profeta. Y el Señor le dice lo contrario, que se case con una mujer ramera y que tenga hijos de fornicación. Pero ¿por qué traigo esto a la carga? Porque mire, hay cosas que Dios utiliza a los profetas como señales para que puedan ver el dolor de aquello que está pasando el pueblo y que Dios de alguna manera también lo siente. Por eso nosotros somos los ojos de Dios. Nosotros miramos todas las situaciones. Perdone que me tomé mi cafecito, pero está un poco fríito. Regreso con esto, todo por lo del café va. Bueno, Jeremías empieza a decir, por la soberbia de ustedes, lloraré por la soberbia, porque no han querido obedecer al Señor y se han ido en pos de la idolatría. Interesante esto, hermano. Entonces, aquí es donde él llora, mire. Mis ojos lloran amargamente y se desharán en lágrimas, se van a deshacer en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al cautiverio. Aquí tengo que abordar el primer punto. Veo yo a un profeta Jeremías que se lamenta de las cosas que están sucediendo en sus vidas, lo que sucedió en el pueblo llevado cautivo, y entonces él se detiene y dice, lloro porque el pueblo del Señor está siendo llevado cautivo, el pueblo del Señor está, los rebaños se están volviendo cautivos, se los están llevando a Babilonia. Mire, hermano, ante los ojos de Dios, nosotros debemos de comprender que eso está sucediendo en este momento con la iglesia. ¿Cuántos están yendo en pos de lo babilónico? Mire, yo la verdad, perdone, no tengo nada contra la Navidad, pero en realidad nosotros no podemos participar de las cosas babilónicas. Y entonces hay gente que dice, no, pero eso no tiene nada de malo, va a seguir babilonizando y te vas a dar cuenta que así como lloró ese profeta, un día vamos a llorar nosotros los ministros cuando vemos al pueblo del Señor que no quiso hacer caso en la tribulación, hermano. Ahí sí va a haber un lamento. Ahí sí, hermano, va a pasar la tribulación juntamente hasta niños. Por eso le decía yo que es importante que nosotros comprendamos, hermano, que cuando Dios va a determinar un castigo, arrasa también con niños. Ahí se va a dar cuenta usted por eso. Bueno, abordemos un poco más en esto.
El hombre lloraba porque fue llevado cautivo el pueblo. Jeremías 13:15 dice, escúchenme, préstenme atención, no sean soberbios, que el Señor mismo lo ha dicho. O sea, dejen de ser soberbios. Mire, esta palabra soberbio quiere decir del 1361, griego quiere decir gabaj. Y dice, alguien que es alto, alguien que es altanero, alguien que se enaltece, alguien que se ensoberbece, alguien que se envanece, alguien que se exalta y alguien que tiene soberbia. Mire, hermano, nosotros debemos de distinguir esto, porque veo yo que a veces hay soberbia en nosotros, hay altivez, y mire, también hay gente que está envanecida. Usted sabe que el mucho conocimiento envanece. Entonces yo no estoy de acuerdo en el sentido, yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que se pasan más de lo normal en el conocimiento, pero no lo ponen por obra. O sea, no sirve de nada tener tanto conocimiento si no lo ponemos por obra. Si no pones por obra el conocimiento que tienes, estás envanecido. Y a esas personas es que el Señor le dice a Jeremías, mira lo que está haciendo mi pueblo, ya viste lo que está haciendo mi pueblo. Y por eso él lloraba, porque Jeremías sabía que se estaba cumpliendo lo que había profetizado él a través del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace un profeta al ver el pecado del pueblo? Es llorar, hermano. Mire, a mí me llama la atención porque ahora que soy pastor y veo que alguien cae, es difícil, hermano. Es difícil porque es pueblo de Dios, porque uno quisiera que estuviera mejor consagrado, desarrollándose. Pero cuando alguien cae y se va al mundo, hermano, es triste. Aunque usted no lo piense, pero nosotros como pastores lloramos por las ovejas, hermano. Aquellas que vemos nosotros que no quieren salir de su soberbia, que no quieren salir de su envanecimiento. Y nosotros debemos de comprender, hermano, que el tiempo que se llegó es el mismo que profetizó Jeremías. Jeremías es figura de los ministros de este tiempo. Se recuerda que a Jeremías le dio una visión y le dice el Señor a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Y él dice, veo una vara de almendro que está a punto de dar sus frutos. Y el Señor le dice, bien has hecho en ver, Jeremías, porque viene un tiempo donde yo voy a empezar a poner por obra mi palabra, le dice. Pero me llama la atención porque lo que le estaba diciendo a Jeremías es, ¿ves esa vara de almendro? Tú eres esa vara de almendro, tú eres el ministro del Espíritu. Por eso Dios ha reservado un montón de varas de almendro para el final de los tiempos, para predicar el Evangelio. Por eso le decía yo que Jeremías es figura de los hombres, de los ministros que son usados por el Espíritu. Por eso el hombre, al ver la situación, colma en llanto, en lágrimas, porque Jeremías se va a dar cuenta cuando le dé un poco más de lente a lo que dice él en Lamentaciones. Hermano, me tocó mi corazón, porque viene un tiempo, hermano, donde aquel pueblo que es llevado cautivo va a sufrir las consecuencias. Dios nos ha estado advirtiendo, hermanos, que viene un tiempo de tribulación y esta pandemia solo nos está dando una probadita de que si nosotros o buscamos a Dios o llevamos las consecuencias. Tremendo. Bueno, miremos entonces las lágrimas del profeta Jeremías. Agradezco a todos por los que están conectados. Perdonen si están poniendo algún versículo, alguna pregunta, pero quiero ir al balazo. No quiero excederme mucho tiempo. Las lágrimas del profeta Jeremías. Lamentaciones 2:10 dice, la versión PDT, los ancianos de la hija de Sión se sientan en el piso en el silencio. Ya habían sido cautivos. Arrojan polvo sobre sus cabezas y se visten con ropa áspera.
estaban pasando un sufrimiento, perdón. Y las jóvenes de Jerusalén se inclinaban su cabeza hacia tierra. Estaban humillados. Los habían destruido. Jeremías voltea a ver, hermano, aquel templo donde fue la gloria de Dios, donde se manifestó la gloria de Dios, y ahora ve que es una ruina. Ahora ve que la ciudad santa, hermano, fue destruida. Y Jeremías dice, han matado a los profetas, han matado a los sacerdotes. Yo le pido, por favor, que me entienda lo que le estoy diciendo. Él vio eso. Y eso produjo en él lágrimas. Porque mire, hermano, se puede predicar, pero solo aquel que predica y mira más allá puede decir, igual que Jeremías, viene un tiempo de sufrimiento, donde nosotros, antes de que ese tiempo llegue, debemos de arrepentirnos. Debemos de dejar la soberbia, la enemistad, de difamar al hermano. Debemos de dejar la idolatría, debemos de dejar el adulterio, la fornicación. Debemos de dejar, hermano, de estar corrompiéndonos por el dinero. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Porque si no, van a ser metidos en un sistema babilónico y al final van a parar en la tribulación. Mire, las jóvenes de Jerusalén inclinadas su cabeza hacia la tierra. Y luego dice, Lamentaciones 2:11, mis ojos estaban llenos de lágrimas, arden en mis extrañas. O sea, el hombre, hermano, al ver la situación, al ver aquella soledad, imagínese usted eso. ¿Cómo no iba a llorar él? Porque él ante sus ojos estaba cumpliendo la palabra que Dios le había dado. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios te va a hablar antes de tiempo, antes de que sucedan las cosas. Él va a poner a un ministro para decirte que viene un tiempo de tribulación y que ya no es tiempo de andar jugando a la soberbia, ya no es tiempo, hermano, de andar jugando al pecado. Hoy el Señor te dice, viene un tiempo de tribulación cual nunca ha habido. Allá está una profetisa en Apocalipsis y le dice, si tú no te arrepientes, la causa de tu pecado también lo van a llevar tus hijos. Tus hijos también van a pasar la tribulación contigo. Hermano, ¿qué tiene que ver nuestros hijos? Porque todo lo que hace uno también tiene una consecuencia hacia nuestra descendencia. Por eso Jeremías lloraba por los hijos, por las hijas de Jerusalén. Por eso, hijas de Jerusalén, ¿quién os consolará? Porque si Dios pone algo, hermano, ¿quién va a consolar al pueblo? Antes de que esto suceda, Dios nos está dando la oportunidad, hermano. Lamentaciones 2:11, mis ojos están llenos de lágrimas, arden mis entrañas, oiga. Me descompone la destrucción de mi pueblo. Veo morir en las calles de la ciudad a los niños y a los bebés. No dijo a los viejos, sino que él se da cuenta que estaban matando a los niños, se dio cuenta que estaban matando, hermano, a los bebés, a los jóvenes. Tendría que ser algo atroz eso, hermano. Me descompone la destrucción de mi pueblo al ver morir en las calles. Imagina aquellas calles, hermano, llenas de muertos. Aquellas calles tiradas, los niños muertos. Hermano, fue una desolación. Fue algo que el pueblo de Israel no quiso obedecer. Pensaron de que Dios no iba a cumplir eso. Y hermano, Dios les advirtió por medio de profetas antes de hacer algo. Yo en el nombre de Jesús te vengo profetizando que viene un tiempo de tribulación y Dios nos está dando la última chance para que nosotros cambiemos de forma de pensar. ¡Ah, qué tremendo esto, hermano! Mire lo que dice en Lamentaciones 2:12. Ellos preguntaban a sus mamás, ¿dónde está el pan y el vino? Y como heridos de muerte. Imagínense, hermano, usted sabe qué es tener niños, ¿va? Que un niño se le acerque a uno y le diga, papá, yo tengo hambre, ¿va? Y que usted no le pueda dar nada, hermano. Yo viví eso algunas veces. Me puse impotente al no poder comprarle un helado a mi hijo, porque no tenía nada. Pero se imagina a ellos era por una causa que ellos estaban pasando.
¿Por qué? Porque ya Dios había determinado un tiempo para que ellos se arrepintieran, pero ellos no quisieron cambiar su forma de pensar. Yo tengo que decirte hoy que si no cambias de pensar, mucha gente va a pasar la tribulación. Mucha gente. Salud por usted. Ay, dice, me preguntan sus mamás, ¿dónde hay comida, mamá? ¿Dónde está la comida? Y mire, y caen en las plazas de la ciudad. Lloran de dolor y se mueren en brazos de sus madres. ¿Se imagina esa escena, hermano? Por eso es que el hombre se lamenta. Obviamente, cuando usted lee todo el libro de Lamentaciones, hermanos, son como 5 o 6 capítulos donde el hombre llora continuamente. Pero me impresionó esto, porque esto quebró al profeta. Mis lágrimas no dejan de llorar, no cesan mis lágrimas ni de día ni de noche, dice, al ver la destrucción de mi pueblo. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que la unción profética que Dios nos da es para advertir al pueblo de que viene algo, porque Jeremías vio que venía una destrucción, pero el pueblo no quiso obedecer. Por eso la Biblia dice en 2 de Crónicas 20:20, creed en los profetas y seréis prosperados. Pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que escribieron aquellos hombres, aquello que ya está plasmado, aquello que va a venir pronto, hermano. No podemos pasar por alto lo que está sucediendo en el mundo. No se puede. Porque entonces muchos van a llorar en la tribulación y van a decir, tenían razón aquel flaco, tenían razón los ministros. ¿Por qué? Porque un ministro, este profeta, no lloró por él, hermano, sino vio la destrucción de su pueblo. ¿Qué función tiene un profeta cuando derrama sus lágrimas por el pueblo? Porque le quiere ver el bien, hermano. El ministro siempre va a querer que el pueblo crezca, sea prosperado y busque al Señor. Pero cuando uno mira la destrucción de un pueblo, no puede hacer nada. Cuando Dios determina algo, por muy profeta, por muy que estés muy santo cerca, Dios ya lo determinó y así se va a cumplir. Las lágrimas de Jeremías. Lamentaciones 2:18 dice, murallas de las hijas de Sión gritan con todo su corazón al Señor, que tus lágrimas corran como un río día y noche, oiga, y no te detengas, no permitas que tus ojos se detengan. Hermano, me imagino yo que ya ni lágrimas temía esa gente por causa de la destrucción. 2:19 dice, levántate y grita en la noche, al inicio de cada hora, dice, implora piedad antes de la presencia del Señor. Hermano, ¿por qué al final de la prueba? ¿Por qué cuando estamos en la prueba? Ahí sí, gloria a Dios, Padre, aquí estoy, envíame a mí. Cuando uno está que le quema la prueba, hermano. Pero cuando estamos bien no queremos obedecer al Señor, cuando en realidad las cosas están bien, cuando Dios te ha prosperado, cuando tienes carro, tienes dinero, negocio, casas y ves a tus hijos sanos, ahí sí no doblamos rodillas. ¿Por qué esperar siempre que haya una tribulación para poder decirle al Señor, Señor, aquí estoy, ayúdame? Hermano, lamentablemente, hablaba yo con un hermano, le decía, mira, la pobreza es fea, pero es más fea la abundancia, porque cuando tenés abundancia, de una vez te apartás de Dios. Lo he visto, hermano, gente que no tenía nada y que Dios los empezó a prosperar y llegan, hermano, a tener en abundancia y ahora visitando a Mickey Mouse, que yéndose a Cancún. Bueno, está bien que salga, pero ya, hermano, olvidarse de aquel que te bendijo. Esta gente próspera y todo, se olvidaron de Dios. Ah, qué terrible esto. Por eso Jeremías lloraba. Levanta tus manos hacia Él por el bien de tus hijos.
que se mueren de hambre en todas las calles de la ciudad. Qué terrible eso, hermano. Yo te hago una pregunta, ¿tienes hijos? ¿Cómo pensarías tú que fue ese momento al ver llorar a tus hijos que se mueran de hambre? Es así horrible, hermano. De no tener nada para darles de comer. Por eso el profeta se lamenta. Pero se lamenta más porque tal vez tuvo que él más profetizar e insistir, aunque Jeremías insistió al pueblo y ya ve lo que le pasó. Porque muchas veces la unción profética no le cae bien a la gente, hermano. Yo hoy me paro como profeta para decirte que viene un tiempo sobre la tierra, el cual nunca ha habido, porque dice la Escritura. Y ahí va a atravesar mucha gente y ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes. Si la Biblia describe que va a ser una densa oscuridad, es porque le pasó al pueblo de Israel. Después de esto fue llevado cautivo Israel a Babilonia, y de ahí más adelante usted se encuentra que entre esos ahí va Daniel, iba gente tremenda que Dios preservó en Babilonia. Bueno, llevo 42 minutos, no puedo creer, Padre. Y me faltan 4. Bueno, voy rápido. Mire las lágrimas del profeta Samuel. Por eso le decía yo que no era Jeremías únicamente el llorón. Acompáñeme entonces. Primera de Samuel 15:35. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Y Samuel lloraba por Saúl. Mire, un profeta genuino de Dios va a llorar por la destrucción que le pase al pueblo. Jeremías vio la destrucción y no pudo hacer nada, hermano. No pudo consolar al pueblo. Pero en el corazón del profeta era que el pueblo se restaurara. Ahora este profeta, Samuel, se da cuenta que este hombre Saúl, él mismo lo ungió, hermano. Mire qué terrible, porque el hombre era, de alguna manera, me voy a poner acá, el hombre era un hombre de Dios. Y le dijo Samuel, agarra tu cuerno de aceite y vas a ir a la casa de Isaí y vas a ungir al que yo te diga. Y ahí andaba Saúl, hermano. Y le dice, ven, tráelo. Y oró por él y lo ungió y le dijo que iba a ser el rey de Israel, hermano. Ahora aquí, hermano, después del capítulo 15, al final del 35, Samuel llora por él porque aún no había muerto Saúl. Pero ya Dios le había dicho que iba a morir Saúl. Mire, es como, ¿sabe cómo me ocurre, o cómo pienso esto? Que a veces Dios nos habla proféticamente acerca de una persona y a veces el Señor nos dice que callemos. Y después vemos, hermanos, su destrucción. Cuando Dios le habla a una persona 1, 2 veces, 3 veces, hay momentos donde ya Dios ya no, y solo nos deja ver a nosotros en realidad lo que se cumple. Porque toda palabra que sale de los profetas, si es verdadero y genuino, y Dios le habló, hermano, ay, se va a cumplir. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Eso quiere decir que todavía no había muerto, pero ya Dios le había revelado que se iba a morir. Digo yo, ¿no hubiera sido usted mejor saber? Me voy a poner yo de ejemplo. Supongamos que yo soy Samuel. Padre, ayúdame en ese momento solo para ponerme el saco de él. Y yo sé de que se va a morir Saúl. Que yo soy Samuel, perdón. Y que se va a morir Saúl. Pero todavía no va a morir. Pero ya Dios te dijo que se iba a morir. ¿No hubiera sido mejor uno ir? No, chismoso, no, hermano. Ir y decirle, vos Saúl, te va a matar el Señor, hombre, arrepentite. Pero mire, el profeta no lo dijo. Cayó dentro de sí y por eso lloró, hermano. ¿Sabe qué es lo que hace un profeta verdadero? Llora por aquellos que se quedan postrados en el desierto. Aquellos ungidos que caen tropezados por el pecado o porque fueron atrapados por la idolatría y todo eso. Por esos profetas, por esos siervos, el ministro llora. Por eso le decía yo que no es únicamente, hermano,
que Jeremías lloró por el pueblo, sino dice que también se llora por los siervos que caen. Pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hermano, qué terrible eso, que Dios diga algo de ese. Dios ya determinó que vas a hacer cosas grandes. Te profetizo en el nombre de Jesús que sos ungido, que sos ungida y vas a ser grande. Pero no espere a que el Señor diga, me arrepiento de haberlo puesto o de haberla puesto. Es interesante esto, hermano, porque uno se puede desviar. La fama, la dama, el dinero, hermano, las cosas, la abundancia pueden hacer que un ministro se separe, que un ungido, y tú y yo somos ungidos de Dios. Y tenemos que tener cuidado, pero lo que quiero es llevar al ente que las lágrimas de un profeta es porque llora la caída de los ungidos. Por eso David decía, ha caído Saúl. ¿Cómo me voy a levantar yo a ponerle una mano al ungido de Jehová? Lo respetaba, sabía que Dios lo había puesto. Por eso nosotros no podemos hablar mal de un hermano que caiga o de un ministro que caiga. No, la Biblia dice que 7 veces cae el justo y de la 7ª Dios lo levanta. Pero lo que está diciendo ahí es, el profeta guardaba en su corazón, lloraba al ver a aquel hombre que él ungió. Qué tremendo esto, hermano. El amor por los ungidos. 1 Samuel 16:12, la Nueva Versión Internacional dice, y el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo va a quedarte llorando por Samuel? Mire, el Señor le dijo, ya basta. Basta ya que estés llorando por Samuel. Perdón, basta ya que estés llorando por Saúl. Ya te dije que va a morir. No se hable más. Así le habló Moisés, hermano. Moisés, basta ya. Ya no se hable el asunto. Vas a morir, le dice a Moisés, hermano. El Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel. Tremendo, hermano. Me impacta esto. Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Sabe lo que estaba diciendo el Señor? Yo pongo reyes y quito reyes, yo pongo profetas y quito profetas, yo pongo sacerdotes, quito sacerdotes. Ya no llores más por él. Pero me llama la atención, hermano, que un hombre de la categoría de Samuel derrama sus lágrimas por un ungido. Aunque estaba caído, aunque era un ungido loco, pero era un ungido de Dios. Él lo había ungido, él había visto la manifestación del Espíritu Santo mover en él. Por eso él llora. Por eso las lágrimas de un ministro, las lágrimas de un profeta por alguien que cae. Hermano, no vaya a pensar que si alguien cae nos vamos a reír de él. O a veces, como dicen, del leño caído hacemos leña. No, hay una esperanza para aquel que ha tropezado, hay una esperanza para aquel que fue ungido. Veo entonces que cuando Dios determina mover a alguien, es porque también va a poner a otro a que tome su lugar. Ay, hermanos, 50 minutos. 1 Samuel 16:3 dice, ¿y cómo voy yo a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me va a matar. Lleva una ternera y dijo al Señor, y dile que vas a ofrecer al Señor un sacrificio. Samuel sabía que iba a morir. Ya le había profetizado, ya sabía él que iba a morir, pero mire, esa profecía no era para Saúl, sino le dijo, vas a saber que yo lo voy a matar. Yo lo voy a quitar del camino por desobediente, porque se apartó de mí, porque fue en pos de la brujería y de la hechicería. Hermano, entonces Samuel sabía, pero por eso le decía, hay cosas que los profetas lloran por dentro. Porque me imagino que él le debe haber ido a decir a Saúl, vos Saúl, hombre, te va a matar el Señor, hombre, hace algo, arrepentirte, tirate en silicio, qué sé yo. Y no fue así. Pero mire este versículo. No sé si igual los demás, pero ¿y cómo voy a ir
respondió Samuel, llena tu aceite, tu cuerno de aceite, le dijo, y vas a ir a la casa de Isaí, ahí hay otro rey, y yo te voy a mostrar quién es. Estaba hablando de David. Pero mire, Samuel le tenía miedo a los reyes. ¿Se imagina a Samuel, a un profeta de la talla de Samuel, que le dice, Señor, yo no puedo ir ahí porque si Saúl sabe, me mata? Digo yo, pero entonces, ¿qué? ¿No tener la unción del profeta Elías para que le caiga fuego también al otro? No, es que debemos de entender que hay cosas que Dios hace, porque veo yo que tuvo miedo Samuel. ¿Cómo se me confunde Samuel con Saúl? ¿Cómo voy a ir yo? Respondió Samuel, si Saúl llega a enterarse, me va a matar. ¿Se imagina? Que Saúl sepa que iba a ir a ungir a David, hermano. Entonces el Señor, mire, ¿por qué el Señor de una vez hubiera matado a Saúl? No, que le da una estrategia. Y mire qué interesante eso, ¿va? Porque Dios pudo haber defendido a Samuel. Entonces le dijo, sí, tenés razón, va. Ya vi que tenés miedo, profeta. ¿Sabes qué? Entonces hagamos algo. Agarra aceite y llama a Isaí. Lleva una ternera y dijo el Señor, y dile que vas a ofrecer al Señor un sacrificio. Esa fue, que está malo decirlo, ¿va? Ese fue el cuento, ¿va? Para que él pudiera llegar hasta ahí. Digo yo, Dios también participa. Bueno, no me quiero meter, Padre, por favor, que mis palabras no se tuerzan. 1 Samuel 16:4 dice, invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes de hacer. Pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Obviamente, ahí sí que no podemos negar que al que iban a ungir a David. Bueno, las lágrimas de Eliseo. Me faltan 7 minutos para 1 hora. Si el hermano que él se hizo 1:30, pues porque no me va a aguantar a mí. Bueno, sigamos. Segunda de Reyes, capítulo 8-7. Entonces Eliseo fue a Damasco, oiga, y dice que Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo, y le dieron aviso diciendo, el hombre de Dios ha venido a casa. Mire qué interesante esto. Y luego Segunda de Reyes 8:8 dice, y el rey dijo a Asael, quiero que le ponga el ojo a ese nombre, Asael, toma un presente en tu mano y ve al encuentro del hombre de Dios, le dice, y consulta al Señor por medio de él diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Qué tremendo esto, hermano. Mire, pues, no se me emocione, voy rápido porque si no se me va el tiempo. Consulta al Señor por medio de él diciendo si sanaré. Aquí el rey manda a su criado y le dice, ve y consulta al profeta y dile si voy a sanar de esta enfermedad. Y mire lo que le contesta el profeta. Entonces Eliseo le dijo, ve y dile, ciertamente sanará. Pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirá. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Va a sanar o va a morir? mi hermano, me llama la atención porque Dios deja plasmar unas cosas ahí que yo digo, a veces me quedo loco. Ciertamente sanará, pero el Señor me va a mostrar que ciertamente morirá. Por eso le decía yo, hay cosas que Dios le muestra a los profetas y que a veces callamos. Que no solo de decirlas, sino hay que esperar el cumplimiento. Entonces Eliseo le dijo, ve y dile, ciertamente sanará, pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirá. Y mire, aquí, mire lo que ve el profeta. Segunda de Reyes 8:11. PDT, la Biblia PDT dice, y Eliseo miró fijamente a Hazael hasta que le dio vergüenza a Hazael, y el hombre de Dios comenzó a llorar. Digo, ¿por qué se puso a llorar ahí? Mire, ya le había dicho que iba a sanarse, pero que también iba a morir. Entonces, y aquí se pone a llorar. Y entonces Hazael
fue el enviado de este rey a Eliseo. Y entonces cuando está ahí, dice que se le queda viendo fijamente y le agarró la chillona a Eliseo. Y entonces mire lo que le dice este hombre. Perdone que lo haga así todo chistoso, pero ahí se va a dar cuenta. Y luego en el 18:12 dice, Hazael le preguntó, Señor, ¿por qué lloras? ¿Cuál es la chilladera que tiene el profeta? Perdón, espéreme. Y le preguntó, Señor, ¿por qué lloras? Y mire, y Eliseo le contestó, lloro porque yo sé el mal que le va a hacer a los israelitas. No, perdón, leí mal. Lloro porque yo sé el mal que le vas a hacer a los israelitas. Bueno, el otro no llegó para que le profetizaran, pero salió con profecía. Bueno, entonces este se quedó así, pero ¿por qué llora profeta? Porque sé que vos vas a ser el causante y vas a destruir a Israel. Y el otro se quedó así, y ¿qué le pasó al profeta? Fumó algo. Y dice, y encenderías sus ciudades y fortificadas, y matarás a filo de espada a sus jóvenes, a sus bebés. Y mire lo que iba a hacer y abrirá los vientres de las mujeres embarazadas. O sea, que era un desgraciado. Bueno, pues sí, era un desgraciado. Pero mire, llegó para que Dios le profetizara a él. Qué tremendo esto, porque el profeta sabía. Y por eso fue que Eliseo lloró. Mire, es como que usted es profeta, aunque diga amén, aunque sea, recíbalo. Pero si usted es profeta, se imagina que Dios le dé una visión, y que mire a un hombre que le va a hacer daño al pueblo. Le aseguro que usted agarra su bate y lo va y lo trancasea antes de que el hombre haga algo. El profeta vio eso. Mire, aquí es donde yo entro a algunos dilemas, cómo Dios se manifiesta en los profetas, porque yo digo, entonces, si Eliseo sabía, ¿por qué no hizo descender fuego del cielo para quemarlo de una vez, hombre? Así no iba a cumplirlo, porque cuando Dios le dice algo a un profeta, es porque se va a cumplir. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces Dios nos habla, aunque a nosotros no nos guste la profecía que vamos a dar, pero se cumple. ¿Por qué? Porque salió de él. Entonces dice que empezó a chillar. ¿Por qué lloraba entonces Eliseo? Porque iba a ver esto, hermano. Ese desgraciado iba a abrirle los vientres a las mujeres y iba a sacar a los bebés. Y dice más adelante que los estrellaba con la pared. Hermano, eso es algo atroz. Por eso le decía yo, ahora yo le hago la pregunta, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera sabido esa profecía? Le aseguro que saca la escuadra y le pega un par de plomazos a ese y se muerta la gallina, se acabó el caldo, dicen, o como, no, algo así. De una vez lo elimina para que no haya problema. Pero ¿por qué Dios calla? Y por eso es que el profeta, en sus facetas, llora por dentro al ver la destrucción del pueblo. Porque cuando él ve que el pueblo está rebelde y Dios le ha hablado, aunque Dios nos manda a profetizarle al pueblo, pero si ellos no quieren cambiar, ya no es problema de nosotros, pero el profeta se queda con esa profecía. Van a sufrir estos, hombre. Encenderían sus ciudades fortificadas, matarían a filo de espada a sus jóvenes y a sus bebés, y abrirían los vientres de las mujeres embarazadas. Entonces, mire, Hazael le dijo, yo no soy más que un perro. ¿Cómo me estás profetizando eso a mí, Eliseo? Yo no me atrevo a hacer eso. Mire, bueno, que él mismo se dijo, wow, perro. ¿Cómo puedo yo hacer tal cosa? Y Eliseo le contestó, el Señor me mostró que serás rey de Siria. ¡Wow, hermano! Qué tremendo, ¿eh? Cuando Dios utiliza a un ministro primario haciéndole verba. El Señor me mostró. Para todos aquellos que profetizan, sí, se puede utilizar palabra. El Señor me mostró. El Señor me dijo. ¿Por qué? Porque sí, entonces el Señor le había hablado de él. Y el que estaba más asombrado era ese. Pero cuando le dijo que iba a ser rey de Siria, ¡ja! Se le subió el mosh, dicen en Guatemala. Miren lo que pasa. Y aquí viene el cumplimiento de la profecía. Mire, Eliseo no lloró por aquel rey que lo mandó a decir que iba a vivir, pero que iba a morir. Y mire esto, se cumplió la palabra del profeta que le dijo, dile al rey
que no va, que sí se va a sanar, pero que se va a morir. Segunda de Reyes 8:13. Vuelve otra vez póngale atención a Hazael le dijo, yo no soy más que un perro, dijo él, ¿va? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Perdón. Aquí. 8:14. Entonces Hazael se retiró de donde estaba con Eliseo y se fue de regreso al rey. Y le dice, ven Adán. Y le preguntó el rey a Hazael, ¿qué te dijo Eliseo? Y Hazael le contestó, Eliseo me dijo que vivirás. Pero le dijo que se iba a morir. Le dijo que ibas a vivir. Y mire, pero al día siguiente, Hazael tomó un trapo mojado y cubrió la cara de Ben Adán y él mismo lo mató. A la gran, hermano. O sea que Dios sí quería que se sanara el otro, pero no sabía que él mismo, enviado, lo iba a asfixiar o lo iba a matar, porque ya él sabía que se iba a quedar como rey, ya le habían profetizado, y mire, de seguro se loqueó. Al morir Ben Adán, Hazael reinó en su lugar y Jorán desobedeció la ley de Dios. Bueno, un resumen porque me pasé de tiempo. Tengo varios ahí, pero como usted es bien exigente, no, que usted siempre se pasa del tiempo, pastor. Bueno, déjenme hacer un resumen. Jeremías llora porque se va a cumplir la desolación y va a ser llevado el pueblo cautivo. Hoy, nosotros los ministros lloramos al ver la cautividad de mucho pueblo que está yendo rumbo a ser preso de Babilonia. ¿Cuál fue el otro? Samuel llora, el profeta llora cuando cae un ungido, cuando cae alguien de Dios que él mismo lo envió, lo ungió, llora. Y Eliseo llora por la destrucción que viene sobre el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Jeremías impactó al ver la muerte de los jóvenes, de los niños tirados muriéndose de hambre y de los niños de pecho que morían en los brazos de su madre. Por eso lamentaba a Jeremías. No por un viejo que ya está robando aire, no, por una juventud, por niños que todavía pueden llegar a hacer grandes cosas. Como que Dios quería exterminar de una vez la descendencia de Israel, hermano. Y ahora veo a este hombre que también llora al saber de que ahora hasta los vientres de las mujeres les iban a sacar los hijos y los iban a matar. Hermano, eso es para que alguien llore, hermano. Por eso el profeta lloraba. A mí se me imagina que Eliseo lloraba, pero de cólera para matar al desgraciado va. Pero como era una palabra que había salido del Señor, tuvo que esperar su cumplimiento. Ay, Dios mío. Mira, le doy esas, así rapidito, las lágrimas del Señor Jesús. Juan 11:33 dice, y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vienen con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Mire al Señor, hablando del profeta, el Señor Jesús. Y Juan 11:34 al 35 dijo, ¿dónde pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Aquí está llorando por Lázaro, por un discípulo rebelde. Y luego dice, entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella, oiga. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana de aquel que había muerto, le dijo, Señor, ya huele, porque hace 4 días que se murió. Y mire, y Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es lo que hace un profeta? Llora por aquellos discípulos. Y mire, pero también llora por aquellos que están muertos espiritualmente para que vengan a ser resucitados. Mire esta otra forma de llorar del Señor. Llora
al ver la destrucción de su pueblo. Todos los profetas no lloraron por sí mismos, sino lloraron al ver la destrucción que le venía al pueblo. Lucas 19:41 dice, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Mire, aquí está el lloro. ¿Se imagina usted al Señor Jesucristo a punto de entrar a Jerusalén? Unos versículos atrás dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados, si supieras el tiempo de tu visitación, hermano, estaba profetizando, pero no quisieron oír al profeta Jesús. No lo quisieron oír, no quisieron oír a la manifestación de la verdadera unción profética, no lo quisieron oír. Por eso, hermano, no te enojes si te echas una profecía ahí y nadie te pela. Si ni a Jesús quisieron obedecerle su palabra profética. Ahora te imaginas tú lo que tienes que hacer es edifica, consela y exhorta, y al que le toca vas a ver reconocerla. Cuando se acercó al verla a la ciudad, lloró sobre ella. Lucas 19:42, y diciendo así, también si hubiera sabido este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto ante tus ojos. Estaban cegados. Porque sobre ti vendrán días, dice el Señor, cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti y te sitiarán y te acosarán por todas partes. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no quisiste ver el tiempo de tu visitación. Bueno, si encuentra otro profeta, me lo pasa ahí, que lo halle. La verdad que traté de buscarlo. Pero ¿qué quiero resumir con esto? La función de un verdadero profeta es que sabe que viene un mal sobre el pueblo y lo avisa. Pero como se da cuenta que el pueblo es arrogante, va en pos de su idolatría, de sus pecados, por eso él sufre. Porque Dios le está hablando a tiempo, antes de destruir a alguien. Samuel llora por los ungidos. Eliseo llora por la destrucción de los niños. Jeremías ve la lamentación de aquel pueblo que fue cautivo en Babilonia. Jesús llora por aquellos discípulos o por aquellos que están muertos espiritualmente, pero también llora al entrar a la ciudad de Jerusalén y da a entender de que no pudieron distinguir su tiempo de visitación. Dios nos está visitando a nosotros hoy como iglesia, pero también tengo que decirte que viene un tiempo de tribulación. Aunque a algunos no les guste, pero viendo los ejemplos, va a llegar un día donde la iglesia, por eso dice que la iglesia sube y se oye tres lamentos en el cielo. Ay, ay, ay. Se lamenta por la iglesia que se quedó en la tribulación. Bueno, no voy a leer las preguntas, me excedí de tiempo. Hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, agradecido por este momento y esta oportunidad, te ruego, Señor, que nos des ojos de profeta, discernimiento de profeta, unción de profeta, pero sobre todo, Señor, que nuestro corazón sea sensible ante las cosas que le han de pasar a tu pueblo. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que quites todo orgullo, todo pecado, toda idolatría, aquello que no te agrada, Señor, y que venga la restauración antes del tiempo tribulacionario. Así, Señor, te doy gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, los dejo. Fue un placer. Nos vemos el siguiente martes a las 5:30 y que Dios me los bendiga. Recuérdese, 5:30 vamos a estar nuevamente con un tiempo. Así que Dios me los bendiga y hasta pronto. Yo lo pago a cabo.